A las 16 horas de este miércoles en Quito será el primer desembarque de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, según informó pues el Ministerio de Salud, como lo dije hace pocos minutos. Luego seguirá su viaje a Guayaquil para efectuar el segundo desembarque, desde donde pues saldrán la cantidad de dosis necesarias para la ciudad de Cuenca. Todavía se desconoce cuántas dosis vendrán en este primer contingente. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto saludamos al doctor Rodolfo Farfán. Él es viceministro de Atención Integral en Salud. Viceministro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Viceministro, pues todo el país está pendiente de la llegada de la vacuna. Inicialmente pues se había asegurado que llegaría ayer, lunes 18. Sin embargo, pues el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo que no llegarían ayer y que lamentaba pues que se hubiera interpretado de manera incorrecta la fecha de llegada de la vacuna, aunque en realidad pues no hubo una mala interpretación, fueron las palabras exactas del presidente de la República, de Lenín Moreno, asegurando que el lunes 18 llegarían las vacunas a nuestro país. Ahora ya se ha confirmado que llegarán mañana, miércoles 20 de enero. Ahora, se habla de un plan que ha sido bien establecido. Coméntenos un poco sobre ese plan. ¿Qué se va a hacer con esas vacunas que están llegando el día de mañana? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, efectivamente se había indicado que las vacunas llegarían en la semana entre el 18 al 22. Como usted bien dice, el día de mañana esperamos a las 4 de la tarde el primer cargamento de vacunas para el Ecuador. Nosotros hemos venido trabajando en esta estrategia durante algunos meses, no solamente en las negociaciones que se realizan con la farmacéutica Pfizer y con otras más, sino que también en las últimas semanas hemos trabajado bastante fuerte en lo que se refiere a la preparación de los centros de distribución, los puntos de vacunación, las bases de datos que necesitamos para aquellos que van a participar en la fase 0 o en la fase piloto, y obviamente también trabajar en la capacitación de todos los expertos vacunadores que vamos a utilizar, especialmente en lo que se refiere a la conservación de la cadena de frío. Ahora, viceministro, estamos hablando de 86,000 dosis en esta fase 0, es decir, 43,000 personas deben ser vacunadas. Sin embargo, según se conoce, pues esas 86,000 dosis no van a llegar todas al mismo tiempo, sino que vamos a tener entregas parciales. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo van a hacer esas entregas y cuándo se va a completar ese primer carga, digamos, de 86,000 dosis para los ciudadanos ecuatorianos? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del gobierno y en coalición con la empresa privada, ha hecho negociaciones con la farmacéutica Pfizer, como ustedes conocen. La vacuna Pfizer es una vacuna que tiene un 95% de efectividad, y que es requerida a nivel mundial. Estamos en conocimiento que en los últimos días, en la última semana, han habido ciertos problemas en lo que significa la producción y distribución de la vacuna, lo cual ha hecho que las dosis varíen un poco en lo que se había principalmente o previamente fijado. Pero nos mantenemos en las 86,000 dosis, 2 dosis por persona, una inicial y otra de refuerzo a los 21 días, y esto significa que serán vacunadas 43,000 personas. Efectivamente, las vacunas nos llegarán semana a semana y el tiempo que sea necesario, pues lo vamos a hacer de una manera continua y ágil en la vacunación de las personas que tenemos indicadas para esta primera fase, que es la fase 0. En esta primera fase se vacunarán médicos que están en primera línea, unidades de cuidados intensivos, etcétera, también al personal de enfermería y también al personal de ayuda médica,
así también como los ancianos que están en los centros gerontológicos. Pero no me ha dado fechas, es decir, ¿cuándo vamos a tener ya las 86,000 vacunas para esta fase, para esta primera fase que es la fase 0? Como le había explicado, si la distribución de Pfizer está enteramente en proceso en este momento de satisfacer las necesidades a nivel mundial, es un poco difícil para nosotros decir que esto va a ser en determinada fecha. Estamos supeditados a que Pfizer nos envíe las vacunas con una continuidad permanente para poder realizar esta estrategia. Ahora, esto preocupa un poco porque, a ver, nosotros se había, según el calendario inicial establecido, se había establecido que justamente estas 86,000 vacunas inicialmente iban a ser 50,000 y se aumentó a la cantidad de 86,000 finalmente. Iban a llegar, como van a llegar efectivamente, en partes a fines de enero. Y eso se extiende hasta fines de marzo, cuando ya empieza la vacunación masiva, digamos, de todos los ciudadanos a los que se va a inocular la vacuna. Sin embargo, ¿por qué 2 meses, viceministro, en esta fase 0? ¿Por qué nos toma 2 meses? En realidad, la fase 0 no hemos definido que nos va a tomar 1 mes o 2 meses. Nosotros tenemos que continuar la vacunación hasta que completemos a todo el personal que ya tenemos en las bases de datos. Vamos a vacunar 8 horas diarias, vamos a vacunar a aproximadamente a 10 personas por hora. Tenemos ya planificado los grupos de vacunación que lo van a hacer, y el tiempo que nos tome pues será hasta completar todas estas bases de datos, como le dije, del personal de primera línea y de los centros gerontológicos. Ahora, el gobierno se ha comprometido a vacunar hasta el mes de octubre a 9 millones de ciudadanos. ¿Usted considera que esto será realmente posible? O tal vez más adelante nos van a decir también que hubo una mala interpretación. Eso también obviamente hay que tomar en cuenta, que vamos a tener otro gobierno para el mes de octubre. Bueno, lo que hemos planificado como Ministerio de Salud Pública es que necesitamos nosotros tener una inmunidad colectiva, y para esto pues necesitamos llegar al 60%, que es aproximadamente el número que usted nos indicó. Si el proceso continúa de manera continua, como yo le he indicado, y las asignaciones de dosis o de viales o de vacunas que tenemos que recibir semanalmente se realizan sin ningún contratiempo, yo confío en que este ofrecimiento se va a cumplir. Ahora, ¿por qué en nuestro país se van a dejar por fuera a aquellas personas que ya fueron contagiadas, cuando es posible, obviamente, volver a contagiarse y contagiar pues a otros a su vez? De hecho, en Estados Unidos, en la página del CDC, que es la Agencia de Gobierno de Control y Prevención de Enfermedades, y que está involucrada justamente en la vacunación de los estadounidenses, explica el por qué se hace necesario que las personas que ya fueron contagiadas reciban la vacuna, para evitar esos nuevos contagios y evitar que se vuelvan propagadores nuevamente del COVID-19. ¿Por qué y en base a qué se ha tomado la decisión en nuestro país de no incluir a quienes ya fueron contagiados por el COVID-19? Es un excelente punto que nos da la oportunidad de hacer pues una explicación educativa a todos los que nos están escuchando. Nosotros no vamos a excluir tácitamente a las personas que ya han tenido COVID-19. El razonamiento que tenemos es el siguiente: hay un gran número de personas que no han sido todavía expuestas al virus, es decir, no han creado anticuerpos contra el COVID-19 porque no han tenido exposición al virus. A estas personas es que queremos nosotros ir primeramente e inmunizarlas, es decir, que creen anticuerpos para que si en algún momento reciben una carga viral y el virus entra en su organismo, no haya un proceso infeccioso realmente grave o mortal. Aquellas personas que ya tuvieron COVID-19 crean anticuerpos que en algún momento pueden durar hasta 3, 4, 5, 6 meses. Lo de la reinfección
es algo que se ha evidenciado científicamente, pero depende mucho de la cantidad de anticuerpos que tenga la persona. Es decir, el blanco al que queremos apuntar primero son aquellas personas que no tienen anticuerpos en absoluto y que necesitan ser inmunizadas para lograr esta inmunidad colectiva que ya le mencioné. Ahora, viceministro, hasta el momento no se tiene certeza en el número de vacunas que van a llegar en el transcurso del tiempo hasta ese mes de octubre, que es el objetivo final, supuestamente, para vacunar a esos 9 millones de ecuatorianos. Solamente se habla al momento de la vacuna de Pfizer. ¿Se ha considerado tal vez la posibilidad de otras vacunas? Es importante porque el tema de logística también del manejo de una vacuna que es muy efectiva, por cierto, lo habló usted hace un momento, tiene una eficiencia de entre 85 y 95%. Sin embargo, la forma, la logística, el frío al que debe estar expuesto todo el tiempo y esa cadena de frío que no debe romperse, lo complica. Tal vez pensar en una vacuna como la de AstraZeneca, que es de un manejo mucho más sencillo. Por supuesto que sí, pero primero quisiera acotar que esta cadena de frío, nosotros hemos podido, con la estrategia que hemos implementado, hacerla de una manera muy ágil, es decir, en ningún momento se va a perder esta cadena de frío. Es más, Pfizer nos provee de recipientes que son sumamente adecuados para esto, y aparte de eso tenemos el apoyo de la empresa privada para mantener siempre esta cadena de frío. Eso no va a ser un problema para el Ministerio de Salud Pública, en ningún momento, ya lo tenemos totalmente controlado. Pero efectivamente estamos y hemos hecho ya contacto en negociaciones para, como usted indica, otro tipo de vacunas, la vacuna AstraZeneca. Inclusive también pertenecemos a la coalición COVAX Facility, que nos permite también obtener vacunas en otros lugares. Eso no lo hemos descartado en absoluto. ¿No debemos tener que no se vaya en algún momento a cumplir esa cadena de frío? ¿Podemos estar confiados de que en nuestro país tenemos la capacidad justamente para que las vacunas siempre se conserven en refrigeración? Para consolidar esa confianza hemos trabajado, como le dije, en los últimos meses, en capacitarnos y en tener todas las características logísticas, instrumental, data loggers, seguimiento de esta cadena de frío por estos data loggers, por vía satelital, y estamos totalmente seguros que esto no va a ser un inconveniente para nosotros. ¿Cuántas personas están involucradas en el manejo de la vacuna y que han sido correspondientemente capacitadas, como usted asegura? La semana pasada capacitamos simultáneamente en todo el país a 2,000 expertos vacunadores a través del contingente que tuvimos con la cooperación de las universidades, y evidentemente Pfizer fue el capacitador. Al momento usted dice que se va a vacunar durante 8 horas. ¿Se podría ampliar el número de horas? Por ejemplo, como sucede en Estados Unidos, que incluso ahora se ha tenido que aumentar a 24 horas la vacunación, justamente para poder alcanzar a vacunar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo. Bueno, no realmente ampliar el número de horas, lo que en su momento dado, en la fase 1, 2 y 3, que va a ser en los próximos meses y que va a incluir a personas que no son las que vamos a incluir en la fase piloto, es decir, se incluirá progresivamente a otro tipo de usuarios, como por ejemplo, posteriormente en la fase 1 tendremos policías, tendremos fuerzas armadas, y en la fase 2 y 3 pues tendremos ya la persona o el ciudadano común. Más bien incrementaremos los puntos de vacunación. Tenemos el ofrecimiento de la empresa privada y estamos trabajando en una gran estrategia logística de datos y técnica para que los puntos de vacunación puedan multiplicarse. Es decir, si contamos con 2,000 en este momento, pues tener 8,000 más y tener 10 puntos de vacunación simultánea que nos va a permitir llegar a ese objetivo. Cuando usted habla de la empresa privada, ¿significa que esta va a intervenir en este proceso de vacunación que se va a llevar a cabo aquí en nuestro país? No va a intervenir, ya está interviniendo. Hemos estado nosotros en una coalición
público-privada, en conversaciones con ellos desde hace algunos meses. Ellos, de la manera más loable y desinteresada, están colaborando con nosotros en la parte técnica. Tenemos diversas mesas técnicas de logística, de comunicación, de manejo de datos, etcétera, en donde ha sido de gran aporte. Por ejemplo, en los transportes que vamos a tener de las vacunas, la empresa Difare ha sido una de las que se ha ofrecido a ayudarnos y vamos a tener ese contingente. Como le dije, la empresa Linde nos va a ayudar también con el hielo seco y así por el estilo han sido acciones voluntarias de la empresa privada para aportar con el país en este gran proceso. Pero habría la posibilidad de que en algún momento más adelante la empresa privada pudiera también, digamos, vender la vacuna a la gente que quisiera en su momento, pues, pagar por justamente ser vacunado. Por el momento, pues está el gobierno descartado. y el Ministerio de Salud Pública, que es el ente rector, es el único autorizado para poder distribuir las vacunas de manera gratuita. Por el momento eso es tácitamente así. En el futuro no se descarta que, como se ha hecho con otras vacunas, pueda ser comercializada por la empresa privada, siempre obviamente bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública. Ahora, viceministro, hace unos momentos usted hablaba justamente de problemas que se han dado en la producción de la vacuna de Pfizer y justamente por eso este retraso que se ha dado en la llegada de las vacunas a nuestro país. ¿Habría tal vez riesgo de que ocurra lo mismo que ha sucedido pues con Panamá, en donde ha sido reducida de forma drástica la cantidad de vacunas que iban a ser entregadas? ¿Sería tal vez un problema que tendríamos o podríamos esperar aquí en nuestro país? Bueno, los imponderables siempre son posibles, es decir, a veces son situaciones que escapan de nuestro control. Sin embargo, debemos recordar que el gobierno del Ecuador ha hecho ya desembolsos con Pfizer y tenemos ya un contrato hecho con ellos y eso pues esperamos que la distribución de las vacunas sea semanalmente como nos han dicho. Aparte de eso, lo que conversamos hace un rato, estamos abriendo otras posibilidades con otro tipo de vacunas que aún no han sido autorizadas por la FDA, pero esperamos que en los futuros semanas puedan hacerlo y tendremos esas otras opciones, indudablemente. ¿Cuándo podríamos tener respuestas concretas sobre estas otras farmacéuticas para la posibilidad de tener otras vacunas que no sean solamente las de Pfizer? Bueno, estamos confiados en que esto sea lo más pronto posible. Yo pienso que en el transcurso del mes de enero y febrero ya tendremos respuestas concretas acerca de esto. Viceministro, y la última pregunta ya para finalizar nuestra entrevista. Hablamos de 9 millones de personas que aproximadamente, como usted lo mencionaba, es el 60%. Sin embargo, supuestamente según estudios se ha determinado que se requiere que sea el 75% mínimo de la población que sea inoculada con la vacuna para lograr esa inmunidad colectiva que tanto se espera. Bueno, acordémonos de un asunto, ¿no? Cuando una persona se vacuna no significa que tendrá que dejar de lado todas sus cuidados y todas las precauciones que ha venido tomando. Eso es algo muy claro que tenemos que enfatizar y obviamente exhorto a los medios de comunicación para que también contribuyan en esta educación de la población. Usted recibe la vacuna, pero debe continuar usando mascarilla, debe continuar teniendo el alejamiento, debe continuar con las medidas de higiene, porque evidentemente la formación de anticuerpos no es inmediata. Después de ponerse la vacuna, debe pasar la segunda dosis, 21 días, y luego de eso la formación de anticuerpos será de una manera progresiva. Pero sin embargo, como usted bien me lo indica, si es necesario que nosotros tengamos que expandirnos en el número de personas porque la evidencia lo indica, pues así lo haremos. Importante. Esperemos que así sea. Le quiero agradecer nuevamente al doctor Rodolfo Farfán, viceministro de Atención Integral en Salud, por habernos acompañado en esta entrevista, informándonos un poco sobre cómo va a ser la vacunación en nuestro país en los próximos días. Doctor. Muchas gracias a usted.